Y bueno, como se imaginarán, vamos a empezar seleccionando al azar un par de personas que nos van a contar cómo les fue con este primer trabajo, que era hacer como una construcción inicial del escenario. Pues les mostraste que fue pues como el escenario que yo construí para mi juego. Por el tipo de cámara que utilice, pues uno siempre trata de tomar decisiones como muy desde el mismo diseño de pues game design, level design, al momento de armar el nivel. Pues yo por el tipo de cámara que utilicé traté de mantener edificios muy bajitos, pues como que no fueran a ocluir el personaje. Aún así, pues igual por si había cierta oclusión, lo que hice fue poner aquí, pues notarán que se notan como los bordes del personaje por uy, un collider me he puesto. Se alcanzan a notar los bordes del personaje igual por encima, que son pues como algunos trucos que uno utiliza cuando uno tiene un escenario que de pronto sí hay ciertos obstáculos que lo tapan. Sin embargo, pues todo esto que hace parte del diseño de nivel, espero que lo hayan tenido en cuenta al momento de hacer sus niveles y que lo puedan justificar hoy durante la entrega. Si no, y simplemente utilizar una herramienta de forma muy cruda, pues también es válido, pero considerando digamos, la carrera que están estudiando, espero que hayan sido decisiones un poco más desde el diseño. Ahora, nuevamente voy a seleccionar a alguien al azar y tenemos por acá nuestro generador aleatorio. Vamos, pues de hecho utilicemos el primero que apareció aquí directamente, que es Catalina. Catalina tiene el escenario hecho. Sí, Dios, me está cargando Unity, que se demora un ratico. Listo, lo vamos probando con alguien más. Catalina igual se va listando. Y luego Alex, creo que no está por acá. Inclusive estoy casi seguro que Alex se cambió de grupo, pero no he verificado. Sí, profe, él se cambió. Sí se cambió, listo. Entonces vamos a quitar esto de una de acá. Eh, bueno, y tenemos, por un momentico, borro de acá. Y tenemos 8645, que es Sebastián. Sebastián está por acá. Sí, sí, señor. Listo. Entonces, Sebastián, ya tiene el proyecto abierto. No, todavía no, ya lo estoy abriendo. Listo. Dale. Y la última Bien. persona. eh, tenemos por acá a Manuela Boritica. Tiene también el escenario. Hola, sí, ya Listo. comparto pantalla entonces. Dale. Mm, ya ahí la ven. Eh, ya me está cargando. Ya igual, pues como siempre pueden ver mi escena y atrás de pues mi pantalla, atrás de mi pantalla la amplia, ya se está viendo. Listo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue Es que más fácil si le das le... compartir pantalla que aplicación, porque así como nos hace unos zoom a veces, no se alcanza a ver. O sea, ahí por ejemplo, nos hace zoom a la ventana, ya le voy a mostrar cómo se ve para hacerme entender. Se ve, digamos, algunas veces se ve esto en la pantalla completa, lo que escribí en el canal de chat. Listo. Ya. Entonces, Bueno, entonces ya les comparto por la pantalla. listo, ahora sí. Ya, pues en equipo decidimos que la mejor manera de hacerlo sería que cada uno hiciera una opción de escenario y ya ahorita a las 9:30, de hecho, elegimos el escenario que más nos gustó. Listo. Y pues ya los colliders se encargó, más que todo creo que fue Alejo, ojo, no sé, no me acuerdo, y Yuma también hizo algunos. Y ya quedaron pues en prefabs y ahí los guardamos. El escenario que quedó fue este, pues fue el que yo hice. Igual te muestro los otros. No, muéstrame por favor cómo están los prefabs, por ejemplo. Arrastrar cualquier prefab, yo miro, de la carpeta de prefab. Ah, O sea, tienen varios prefabs, ya, o sea, prácticamente prefabs de todos. Arrastrar cualquiera, yo miro. Y ese prefab, por ejemplo, que tiene un... Ah, pero ese no tiene collider. espérate, yo creo que sí.
Por ahí no hay entre los... Ah, lo tiene como hijo. Ya, ya. Sí, sí. Listo, Sí, ya todos entiendo. tienen, todos tienen. Listo, súper bien. Ya lo pones porfa en vista superior, dándole ahí en el eje Y de los gizmos de eso, sí. Con este diseño de mapa, pues ya un poquito más como desde el diseño, ¿dónde estaría el primer personaje? ¿Dónde estaría el otro personaje? Nada más puse uno, pues que Ajá, es sí. este y lo puse en el centro. Pues sí, yo lo hice así, lo hice como con bastantes caminitos para que pues se pueda como meter entre ellos. Y pues, a ver, yo lo hice pensando en que, por ejemplo, en este lado es donde está la base militar y ya acá empieza el desierto, entonces, si ves ahí como un cambio Ujú. en las cositas, así, si entiendes. Sí, sí, listo. Sino que ahora sí, pues digamos, suponiendo que fuera un multijugador, ¿dónde ubicaría, por ejemplo, los personajes? Si son, pues si son dos jugadores uno en contra del otro, ¿dónde ubicaría un jugador y dónde ubicaría al otro? La verdad no pensé en eso en este momento, pero yo creo que se puede iniciar desde las skins, Listo, dale, desde entiendo. acá y también puede ser en el centro o en esta parte de acá, o iniciar incluso, esto es como un parqueadero, iniciar acá adentro, me imagino yo, pues creo que se puede hacer así. Igual con mi equipo podemos hablar y cambiar eso. Listo, entiendo, entiendo. Dale, súper bien, pues veo que sí, pues ahí bien lo de los prefabs, pues con eso se ahorra bastante trabajo. Como la idea pues de esta actividad es que quien no haya hecho la actividad pues pueda replicarla sin problema, eh, nos podría mostrar el proceso de crear un prefab cualquiera, o sea, tomar un modelo, ponerlo en el Collider y guardarlo como prefab. Eh, yo creo que sí, pues ya sería como explicaste la otra vez. Sí, por decir esto no tiene nada. Ujú. Ya sería crearle un, un cubito. Espérate. Mm, Yo en esto, no sé, pues yo no me encargué de hacer esto, pero lo que sé es que le creo un cubito como hijo y ya le quito la malla, pues que solo Ujú. tenga el collider y se lo agrego como digo, pues para que si muevo este también se mueva y ya se guarda en la carpeta de prefab, que ya es lo que tiene todo, pero en este momento sí Listo, al igual es se bueno que puede practique, hacer aprenda cómo hacer prefabs porque es bien útil pues y no depender como siempre el equipo pasa aparte, tanto. pero listo. Vale, ahí está bien. Sí. Seguimos o con Sebastián o con Catalina. Catalina de pronto ya tiene el proyecto abierto. Ya tengo el proyecto yo. Ah, sí, dale igual. Pues si Catalina ya lo tiene abierto, pues empezamos con Sí. ella que yo la había llamado primero. Aunque está muteada, no sé. Ok. Dio, Profe, ah, dale, Pipe. dale. Puedes preguntar que si después de ellos te podríamos mostrar el mío, porque tengo unas dos preguntas sobre unos dos objetos Sí, y... claro. Ok. Dio, Sí. Unity me está poniendo problema, voy a ver si funciona. Y, y ya seguimos. Y si algo, pues le pido a algún compañero que comparta pantalla ahorita. Vale, no es lo ideal, pero vale. Pasemos entonces ahorita con Sebastián. Sebastián nos comparte porfa pantalla. Listo. Ya ahí estoy viendo su pantalla. ¿Ya? ¿Ya Sí. están viendo? Listo, pues más o menos. Eso es lo que tengo. El escenario completo se ve así. Solo que pues le agregué unos detalles al fondo para que pues estuviera al lado de un acantilado. Listo. Bueno, bueno, y ahí está pues como la ubicación de los personajes. ¿Hay alguna razón Sí. de pronto como para haber diseñado el nivel así, como tan vacío en el centro o algo? Bueno, pues
Pues alguna razón, la razón en específico, pues yo diría que por facilidad escenario base, pues ese fue el primero que hicimos, fue diseñado de esta manera, aunque pues viendo el punto de vista de la compañera que lo hizo más como una arena, una batalla de arena, pues yo lo quise hacer más temático a un escenario, por así decirlo, detallado pues, con las estructuras. Y pues fue pensado para que pueda transcurrirse en los objetos y sin que colisionen. Entonces hay unos espacios, por ejemplo, los tanques pueden venir por aquí atrás, detrás de esto no, pero pueden seguir por aquí, por el machín, dando la vuelta a las casas. Esta casa también se puede rodear, Y también las palmas ahí como por ejemplo entonces se y por resolvería estos la lados. cámara, ¿cómo se resolvería la cámara cuando yo estoy detrás de, por ejemplo en esa parte de atrás como el desierto, detrás de ese cosito que es pump para pump petróleo, se me olvidó el nombre en español. Por ejemplo, No, cuando pasa pues por sí, acá. bueno, sí, también de ese que es peor inclusive, sí. Bueno, ¿Cómo, no, cómo cuando resolvería la pasa. cámara? Pero el que sigue, el que está más abajito. ¿Cómo? Los que están más abajito, pues todos los objetos de la derecha quedan detrás de la cámara. ¿Cómo funcionaría la parte de que el Ah, personaje pase por atrás? ¿Cómo se comportaría la cámara? sí, eso la verdad no sé cómo, pues la idea era de que pudiera como eh, ponerlo en ISO, pero estuve tratando, pero no sé cómo poner la cámara en ISO. O sea, el main de la cámara traté de ponerla lo más isométrico que pude, pero no, o sea, no sé cómo hacer que se vea así como lo tienes tú. Pero ahí es porque la cámara La la tiene cámara. proyección perspectiva, lo puede cambiar a ortográfica. Projection perspective la cambia a ortográfica. Está entre los... No, inspección en la cámara del inspector. En Inspector. esta. No, Ah, inspector, aquí. inspector. Sí, aquí. En Sí, main se cámara. llama projection. Si ya estás en cámara, en el inspector es la ventana que está a la derecha Sí, sí. y hay Eh, algo que dice projection y ahí dice perspectiva, lo puedes cambiar por ortográfica. Así se hace una cámara isométrica. ok. Ponerle un tamaño Sí, diferente, digamos tamaño de 12 o algo así. Ahí en donde dice size, abajo de projection, en el inspector. sí. 12 o algo así. Sería algo como esto. Sin embargo, pues si miran aquí inclusive con este tipo de cámara está el problema de que queda muy ocluido. Inclusive organizar por favor ese free aspect ahí abajito en game, ponele una resolución real, pues porque no hay ninguna pantalla que sea tan ancha con esa altura. En donde dice free aspect a la izquierda, cámbialo por 16:9, que es la mayoría de pantallas en este momento. Entonces así es como se vería. El problema ahí es que si el tanque está atrás de los Atrás, edificios es sí. muy difícil de ver. Inclusive navegar estando la cámara tan lejos es incómodo. Entonces yo sé que no sé propiamente, no hace para nada parte del curso de programación, pero sí quisiera hacer esa aclaración. Cuando hagan los diseños de nivel, tengan en cuenta de entrada la cámara, es decir, la cámara nos da unos elementos muy importantes para hacer el diseño. Por ejemplo, los juegos de estrategia, RTS, Real Time Strategy, tipo Age of Empires, que ahorita va a salir es la 4 la que anunciaron hace poquito, no me acuerdo, o bueno, pues o Civilization, utilizan una cámara que está tan arriba que no hay problema pues como en que hayan objetos altos que me Sí, tapen a los personajes sí, creo que lo que refieres. y permiten rotación de cámara. Hay otros juegos como por ejemplo que no son tan estratégicos. Mientras más estratégicos la cámara es más arriba. Por ejemplo los MOBA como League of Legends, uno tiene una cámara alta porque uno necesita ver la posición, una porción grande del mapa para tomar decisiones de qué habilidades utilizar. Otros son un poquito más de acción y utilizan una cámara más de frente o inclusive primera persona como Fortnite Overwatch que utilizan un tercera persona pero con mira pegada, pues que es como un primer persona pero con cámara alejada, eh, en donde yo no veo nada atrás, pero es porque no tengo que ser digamos tan estratégico respecto a decisiones de equipo
sino que me interesa un poco más velocidad de reacción y estrategias ya más localizadas bueno, entonces acá tengo que ubicarme acá porque allá está mi enemigo al frente, pero bueno, no, es un tipo de estrategia que no es tan de equipos. Por otro lado está una cámara que no es tan diferente de Witcher, que también es completamente de acción, entonces una cámara que ve desde la cintura del personaje para arriba, pues como es de las rodillas para arriba se alcanza a ver algo de las piernas, pero casi no se ven. Y bueno, dependiendo de eso uno ubicará el escenario. Cuando la cámara está tan cerquita, pues uno utiliza modelos más detallados, más bonitos, porque la persona los está viendo de cerquita. Cuando la cámara es más alejada, no necesito modelos tan detallados. Cuando la cámara está de cerquita, no me importa si hay obstáculos, porque como la cámara sigue al jugador, simplemente pues la cámara siempre va a estar con él. Son, son bien diferentes los diseños de nivel de uno u otro. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si de pronto en ese caso es que la cámara se va a mover con el personaje para que él siempre se vea, o, o si no, si luego van a cambiar la cámara, pero bueno, O pues, sí. profe, una idea que tenía era pues, poner la cámara así y hacer eh, ¿cómo le digo? Un componente que haga que el personaje se vea detrás de los edificios como en Age of Empire, o sea, el, de- el, las líneas, el Ujú. contorno, se vea detrás del edificio, sí, el objeto. Por ejemplo, cuando un aldeano se para detrás de un castillo, se ve la silueta, el contorno marcado del color. Sí, pero este tipo, pues que de hecho es el como el que yo tengo aquí en el juego mío de tanques o el que tengo en otro proyecto en el que estoy trabajando, no son tan triviales. Pues de pronto encuentro algún paquete en la tienda que lo pueda resolver, pero no es trivial. Esa podría ser una solución. Habría que probar igual si con lo que se alcanza a ver, pues es como suficiente. Pues simplemente aquí haciendo como la aclaración. Pero listo, pues simplemente me parecía importante explicar esto porque pues finalmente estamos en una carrera donde deberían siempre, digamos, priorizarse el diseño, pues el diseño es muy importante. Entonces no es como hacerlo porque sí, sino que realmente haya una razón de fondo para tomar las decisiones. Listo, súper bien. Igual pues la nota suya y Manuela pues está bien, no hay ningún problema. Misma pregunta que para Manuela, nos muestra porfa el proceso para crear un prefab para que las otras personas que no hayan hecho la tarea pues les quede un poco más claro cómo se hace. Listo. Pues cogen el modelo. Espere que se me trabó, se me pegó. Ya. Cogen el modelo y lo arrastran y pues al modelo le crean el objeto que más se le adecue para hacer el collider, en este caso el cubo. Entonces lo colocan. Con doble clic, él te hace foco allá. Se me perdió el. Dale doble clic ahí el cubo y ya lo llevas hasta allá. Ah, es que se me perdió. Es que toca arreglar las perspectivas. Eso pasa, siempre pasa muy frecuente cuando está trabajando en ISO, que cuando uno va a ver el mapa como que no deja ver los objetos. Ujú. Listo, ya diría que ahí. Sí, mira que me pasa esto, Gio. Listo, por ahí igual con esa cámara puedes intentar Listo, acomodarlo. listo, ok. Sí, no importa. Aquí pues lo que hacen es colocarlo como más o menos en Ujú. el rango del. Sí, aclaro que es mucho más fácil hacer esto con vista isométrica, exacto, sí. Sí, claro. Es que como no me deja, se me va el objeto hacia el fondo cuando lo Ajá. acerco. Sí, no puede hacer más zoom, ese se le da el máximo zoom que puede hacer. Sí. Entonces pues le quitan el maze render y a eso. Ujú. Ahí queda la vista en X. Ah, es que está muy abajo. Yo creo que ya ahora sí. Ya me dejaría hacer el zoom, sí, efectivamente. Listo.
Listo, súper bien. Y ya luego hay que seguiría. Listo, ahora acá seguiría hacerle las copias de los otros dos de la parte de aquí de la escalera. Y luego de eso, ¿Cómo? ya, pues sin hacerlos, que seguiría el último paso para crear el prefab. Ah, ok. Pues yo hice el prefab así, le meto el collider. Eso sí, pero ese ahí solo tiene un objeto, todavía no tiene un prefab. ¿Qué falta para que se convierta en un prefab? No sé, profe, que no sé a lo que te refieres con el prefab. De pronto alguien del salón, pues no tiene que ser compañero, él entiende a qué me refiero. ¿Cuál sería el paso que falta para que se convierta en un prefab? Profe, pues yo lo que hice fue arrastrarlo a una carpeta que creamos en privado. Exactamente, ese es el paso que falta. Lo arrastra a una carpeta, normalmente que se llama prefab, si ella se convierte en un prefab. Ese es el último paso. Porque hasta ahí lo que tiene es un modelo, no un prefab. Bueno, ya Listo. veo, entonces creo que me falta ese paso. Ajá, listo. Ya ahí voy a pasar a otra pantalla. Catalina logró resolver el problema. Sí, yo ya comparto pantalla. Listo, súper bien. Listo, entonces termino aquí la... Exactamente. Listo, ok. Ya se está viendo. Sí, sí, ahí se ve. Bueno, nosotros pues intentamos todos los del equipo hacer un escenario y así, pero el que más nos gustó fue este, que fue el que hizo Juan José. Em, pues es más como una base aquí y aquí como un campo de batalla gigante. Ujú. Y aquí está, pues y la cámara es hija del tanque. El tanque está por aquí, se me perdió el tanque. Acá. Entonces la cámara es hija del tanque y tiene pues sus lucecitas y su coladera y la torreta. Sí, perdón un momentico que se me... Ujú. Dime clic. No, ya, dale. Mueve por ahí el tanque, yo miro. Lo puedes mover ahí desde el inspector, puedes arrastrarlo y ya. Desde, Sí, ah, ahí arrastrarlo con el eje Z que ya está señalado en la escena. sí. Listo, yo ya entiendo. Sí. Pues de hecho, cuando yo hablaba de la cámara de Witcher es muy parecido a esto. Es una cámara en la que se ve un poquitico de la parte de abajo del personaje, pero se ve más hacia el frente. Es una cámara que se utiliza mucho en juegos tipo Action RPG, pues Action RPG. Es como un tipo de cámara muy común, que es una cámara, pues como dice el nombre, una cámara un poquito más de acción que estratégica. Normalmente hay un montón de decisiones que uno toma con base en el género, pues uno primero debe partir del género, no es como que uno empieza a poner elementos al azar a ver qué género resulta, pues uno no, después parte del conocimiento del género. Digamos, Alice puede hacer algo como es un action RPG, entonces acomoda la cámara así. Dependiendo de eso también viene cosas, pues ciertos elementos como velocidad de disparo, porque si es un juego más estratégico podría ser que la velocidad de ataque sea mucho más lenta, pero entonces yo tengo que ser como más preciso al momento de hacer los ataques. Si los proyectiles rebotan, entonces también uno pues, necesita una cámara más lejos que me permita como calcular si este proyectil lo pego acá, si dónde va a rebotar para tratar de utilizar ese elemento de las físicas. Bueno, son varios, o sea, digamos lo que aparenta ser un mismo juego, un juego de dos tanques que pelean entre ellos, puede cambiar mucho dependiendo del género que estén pensando, del tipo de cámara que utilicen, de la velocidad de disparo, velocidad de movimiento. Va a tener un ritmo más estratégico, un ritmo más de acción o un ritmo más de, no sé, supervivencia, como lo quieran llamar. Listo, ahí está muy bien. ¿Qué tiene el tanque por dentro? Por ejemplo, el prefab del tanque que le pusieron. El prefab del tanque, pues obviamente tiene como hijo la torreta, que Ajá. es lo que nos dijiste que tenemos que hacer, que la torreta en sí también es un prefab con su respectivo collider, si no estoy mal. O no, no me acuerdo. Sí, no tiene Pero, collider. y ya tiene dos luces, pues los dos reflectores que tú nos habías mostrado la Ujú. clase pasada. Y eso es como todo lo que tiene pues aparte de los renders del modelo, ese es
prefab del tanque. Listo, súper bien. Veo la última pantalla de la persona que me mencionó ahorita. No recuerdo si fue Felipe o quién fue, o fue Camilo. Sí, fue yo, profe, ya desembarco. Listo. Y ya empiezo a explicar la parte pues como de programación de movimiento. Pero está yendo. Está cargando en este momento. Listo. Y algo pues que notarán que yo menciono mucho son referentes. Traten de pensar siempre en referentes cuando estén haciendo diseños porque pues los referentes existentes no salieron pues de la nada. Ellos efectivamente pues tuvieron que pensar. Felipe, prueba a dejar de compartir o volver a compartir, que no es normal que se quede cargando tanto tiempo. Dale, claro. ¿O hay alguien más de su equipo de pronto con mejor internet que nos pueda compartir y usted habla con la pregunta? Sí, sí. Diego o Isabel. También. Yo tengo el video con una raya de wifi apenas. Listo. Sí, porque ahí no me carga. Lo siento. No sé si Isabela pueda compartir. Entonces, igual si alcanzamos ahorita al final, volvemos a intentar Felipe para yo ir avanzando. Dale, claro. Bueno, respecto a referentes, entonces traten de tomar siempre como referentes de cámaras, de mecánicas, de otros juegos. No significa que se pierda la originalidad, significa que uno no parte desde cero. Uno empieza tomando algo que ya sabe que funciona y empieza uno a modificarlo con base en los gustos de uno. Por ejemplo, para esto es un freelance que estoy haciendo para, pues freelance es desarrollo independiente para Confama. Entonces, por ejemplo, en esta, bueno, aquí está por ejemplo lo que mencionaban ahorita de los bordes, si el personaje se hace detrás de una estructura, los bordes siguen viéndose. Y por ejemplo, para este el referente que utilicé de movimiento, pues inclusive el gizmo que aparece y del tipo de cámara fue Dofus, que no sé si lo conozcan, pues es un juego relativamente muy popular, un MMORPG. Y bueno, fue como el que utilicé de referente para esta cámara, solo que en este pues el movimiento sí es 3D, en Dofus pues es más 2D, aquí pues el personaje de hecho puede saltar y todo. Acá hay unos puentes que creé para poder probar esto. Y bueno, aquí de hecho podemos ver la parte del salto. Y bueno, tiene este sistema de control es diferente porque está hecho con mouse, entonces si yo le digo que suba hasta acá, él tendrá que buscar la mejor ruta para poder llegar hasta acá. No es como que simplemente va donde yo le doy clic, sino que él efectivamente plantea una ruta para poder llegar hasta allá. Este es un ejemplo y nuevamente pues la idea es tomar referentes. Aquí Dofus fue el referente principal que utilicé para la cámara y control de movimiento. Ahora tomando por acá vamos a hablar en este momento, o alguna pregunta antes de empezar la parte del movimiento. No, súper bien. Entonces voy a poner aquí en esta... bueno, miren que yo por ejemplo algo que hago es que pongo toda la escena con mi hija de un objeto. También lo van a notar acá. De hecho, miren que acá tengo la luz. Tengo un objeto vacío que se llama personaje, donde tengo este personaje y los otros personajes que van a ver, como está acá, digamos. Tengo otro objeto vacío, son objetos vacíos todos que están en la ubicación 000, muy importante esto, que tiene las cámaras. Otro objeto vacío que tiene los VFX, como por ejemplo el punto, esto es un efecto, pues es un sistema de partículas. Tengo otro que va a tener todo lo que sea interfaz. Y tengo otro que tiene el mundo, pero el mundo a la vez está dividido entre la principal, que es el de la mitad, Village, que es este de acá. Village está dividido en lo que tiene el Village, pues efectivamente que son todos estos. La ventaja de hacerlo así es que si en algún momento pues necesito mover todo, pues lo muevo todo a la vez. O si necesito apagarlo porque estoy trabajando en otra cosa, lo apago y voy trabajando en todo lo demás. Pues hay varias razones para no utilizar este sistema como de objetos vacíos para trabajar en los proyectos. Aquí lo mismo, tengo uno que se llama escena y tiene básicamente todo lo que es el mapa, que es este de acá.
Y también tengo personajes. Aquí en personajes voy a apagar de hecho este que se llama personajes. Y voy a crear un objeto vacío que se va a llamar clase. Muy importante, como les he dicho, que esté en 000. Lo voy a poner como lo de esta clase, para que no se me confunda como con lo que ya es funcional del proyecto. Entonces, ahora sí voy a hacer lo que ya habíamos hablado. Voy a traerme aquí de modelos, voy a traerme las dos partes del tanque, el cuerpo del tanque, la torreta del tanque, pero me traje el que no era. Pero es porque aquí aquí este ya es el prefab que yo hice, no me acordaba. Pues borré sin culpa borré el original, pero aquí tengo separado pues igual la torreta. Y este ya tiene pues su collider. Este voy a aquí a hacerle algo, quitarle el prefab. Voy a ponerle más desde cero. Inclusive no voy a utilizar un box collider, sino un capsule collider. Y ese capsule collider voy a ponerle que se pueda ver, que sea más largo, que sea en el eje Z, que tenga este radio un poquito más grande. Y ya lo ubico, creo que inclusive aquí era más, ¿verdad? Si es 0.5, y bueno, ahí ya más o menos está el collider. Creo que tendré que subirlo más. Ahí creo que quedó muy bien. Bueno, entonces ya aquí tengo mi personaje y ahora, como les digo, pues quiero que se pueda mover ese personaje. Entonces vamos a partir de un principio y es, yo puedo, pues primero como entiendo la velocidad, ¿qué es la velocidad? Entonces voy a tomar acá y yo tengo un objeto. Y yo sé que este objeto que estaba acá, yo lo moví y ya quedó acá. Entonces esta es la posición anterior y esta es la posición actual. Yo teniendo la posición anterior, ¿cómo puedo encontrar la posición actual? Imaginemos que es un carrito pues que se movió aquí hasta acá. Yo puedo encontrar esa posición actual sumando el desplazamiento. Es decir, yo tomo este de acá que es el desplazamiento. ¿Estás bien? Bueno, tomo aquí este desplazamiento y yo a la posición anterior le sumo este desplazamiento y ya tengo la posición actual. Pues ese desplazamiento puede ser en cualquier eje, puede ser que yo me haya desplazado diagonal hacia arriba. Y ese desplazamiento, si lo sumo a la posición anterior, pues me va a dar la posición actual. Desplazamiento entendiendo que va a tener pues varios ejes. Qué raro. Está muerto. Listo. Siendo así, podemos poner aquí una primera fórmula que vamos a utilizar y es la posición actual va a ser igual a la posición anterior más el desplazamiento. Yo quiero que todo esto sea muy claro, así que cualquier pregunta que vayan teniendo me la hacen de una vez. ¿Alguna pregunta acá? Igual como les digo, pues me van interrumpiendo si tienen preguntas. Esto pues idealmente debe quedar muy claro. Entonces, posición actual igual a posición anterior más desplazamiento. Esta parte es medio obvia. Pero entonces, ¿qué es el desplazamiento? Desplazamiento es otra forma de decir distancia. Entonces, el desplazamiento o distancia tiene una fórmula que es distancia. ¿Cómo se calcula la distancia cuando uno tiene la velocidad y el tiempo? ¿Qué exceso de participación? A ver, ¿cómo es la fórmula? La velocidad es igual a la distancia sobre tiempo. Entonces, ¿qué sería distancia? Velocidad por tiempo. Eso, súper bien, gracias. Velocidad por tiempo. Efectivamente, pues sí, sabemos aquí velocidad es distancia sobre tiempo. Si yo despejo, me va a dar que la distancia es la velocidad por tiempo. Igual es muy intuitivo. ¿Cuánta distancia recorrí? Pues si estaba con 10 km por hora durante una hora, pues caminé 10 kilómetros. Ahora, esta distancia ya pues, pudimos como calcularla con velocidad por tiempo.
Igual por unidades nos damos cuenta, velocidad está en metros sobre segundos, tiempo está en segundos, se cancela segundo con segundo y nos quedan unidades de metros. Ya sé que esta distancia o desplazamiento es esta de acá, entonces yo sé que, pues de hecho voy a cambiar el nombre acá por desplazamiento, es la velocidad por la cantidad de tiempo que caminé. Es decir, si caminé un segundo, pues me habré desplazado una cantidad. Si caminé 3 segundos, pues habré caminado otra cantidad. Entonces yo ya sé que para encontrar la posición nueva, pues la posición actual necesito el desplazamiento. Pero yo ya sé que el desplazamiento es esto de acá. Entonces ya sé que para calcular el desplazamiento necesito la velocidad. ¿Y qué es la velocidad? La velocidad es un vector, es decir, que es la multiplicación de una magnitud multiplicado por una dirección multiplicado por un sentido. Entonces este ítem de acá que también necesito encontrar, voy a poner aquí como con otro colorcito, lo encuentro de esa forma. ¿Por qué eso es la velocidad? Porque la velocidad es un vector. Vamos a hablar de la diferencia entre un vector y un escalar. Un vector son esos elementos que cuentan con no solo una magnitud, como lo es un escalar, sino que también necesitan una dirección y un sentido para ser representados. Voy a dar ejemplos de cada uno. Un escalar, la temperatura. Estamos a, no sé, 38 grados centígrados. Estamos a 20 grados centígrados. Otro ejemplo, la estatura. Mide 1,70, mide 1,80, mide 1,90. Eso es un escalar. Pero pensemos ahora cuando uno habla de la fuerza, cuando uno va a saltar con un personaje, la fuerza es un vector, porque no es solo cuánto va a saltar, sino hacia dónde. Está saltando para la derecha, está saltando para la izquierda, está saltando para atrás. Eso se ve representado en la dirección. Entonces, cuánto salta es la magnitud, hacia dónde salta es la dirección y el sentido. Es decir, que no podemos hablar de fuerza solo hablando del cuánto salta. La fuerza en sí es un vector que me representa cuánto salta, pero también hacia dónde. Y lo mismo con la velocidad. En el tema de la velocidad, uno pues tendría que expresar si se está moviendo a 20 kilómetros, por ejemplo, hacia el norte, o se está moviendo 10 kilómetros hacia el sur. Eso es un vector. Vamos a entenderlo dibujando por acá cada uno de estos elementos pues de acá, dibujando aquí un plano cartesiano. Entonces voy a tomar aquí un plano cartesiano, este de acá, un plano cartesiano, este es el eje, vamos a pensar en que este de acá es el eje Z, este de acá es el eje X, y el eje Y saldría de la pantalla, pues no tengo forma de hacerlo pues porque sale de la pantalla. Entonces nuevamente este es el eje X, y este es el eje Z. Entonces yo por acá voy a tener, digamos, un carrito. Y ese carrito está andando aquí, yo digo, está andando 80 kilómetros. Pues vamos a suponer que el eje Z me representa norte y sur, pues ese sería como el norte. Si para allá está el norte, obligatoriamente para acá estaría el oriente. Listo. Entonces, bueno, el carrito está yendo a 80 kilómetros por hora hacia el oriente. Entonces, si fuéramos a representar esto pues en su forma vectorial, sería decir que la magnitud es igual a 80, la dirección, aquí me faltó ponerle como la flechita del carro. Pensemos en que este de acá, estas son las luces del carro, entonces quiere decir que este es el frente. Igual ya le voy a poner como una flechita indicando un triángulo. Y el carro va para allá, es como para donde apunta esta flecha de acá. Entonces el carro, pues que ya sabemos que va para la derecha, se va a representar como una magnitud de 80, una dirección que va a ser representada en forma vectorial, tiene 1 en Y, 0 en J porque no está volando, y 0 en K, siendo Y asociado al eje X, J asociado al eje Y, K asociado al eje Z. Tiene 1 en Y porque va en el eje X, 0 en J y 0 en K, y el sentido es igual a 1 porque va para la derecha. Si yo tuviera este mismo ejemplo, pero este carrito lo pongo mirando para el otro lado,
entonces ya sería el sentido -1 porque va para la izquierda. ¿Dudas hasta ahí? No, súper bien. Ahora supongamos que el carrito va para Bello, entonces el carrito va para el norte y está yendo a 50 kilómetros por hora. Por acá está. Entonces vamos a entender la magnitud de 50, pero ahora la dirección cambia. ¿Cómo sería la dirección de este carro que va para el norte? Cero en I, Ujú. 0 en J y 1 en K. Listo, súper bien. Entonces 0 en I, 0 en J porque no está volando, y 1 en K, súper bien. Y sentido sería 1 o -1. El sentido sería 1 porque va para arriba. Si fuera para abajo, ahí sí sería -1. Entonces, bueno, ahí ya tenemos pues digamos, sentido orientado. Uno puede combinar obviamente, o sea, podría ser ya que el carrito esté andando perfectamente diagonal. Y si el carrito está andando diagonal, digamos a 30 kilómetros por hora, ya tiene componente en I y tiene componente en K. La magnitud pues va a ser 30 en este caso y el sentido positivo pues porque está yendo para la derecha para arriba. Ahora aquí pensemos en que hay muchos ejemplos pues que yo podría tener de esto. Por ejemplo, ¿qué pasa si está inclinado pero está más inclinado para un lado que otro? Pues lo que va a pasar es que esta dirección se va a representar, digamos, 1 en I pero solo 0.5 en K. Por ejemplo, pues más influencia en el I que en el K. Se representaría de una forma como esta. Si ahora yo lo que tengo no es esto, sino que tengo es un eje y esto de acá es un helicóptero, pues sigue aplicando exactamente la misma lógica. O sea, ya por aquí voy a tener, no sé, un helicóptero que está volando eh, perfectamente diagonal. Entonces acá tengo mi helicóptero y obviamente tengo que usar mucho la imaginación, pero este es un helicóptero. Listo. Y este helicóptero está volando así, diagonal hacia arriba. Pues, o sea, el triangulito que hice ahorita sería aquí así. En este caso, ¿qué pasaría? Que nuestros componentes pues cambian porque ahora sí tiene J, ahora sí tiene digamos 1 en I, 1 en J y 0 en K. Sea como sea, pues digamos, lo importante es entender que esas velocidades pues yo las puedo representar en forma de magnitud, dirección y sentido. Eso es lo que quiero que quede claro con esto de acá. Y ya sabemos que esta velocidad que necesitamos para encontrar el desplazamiento, que necesitamos para encontrar la posición actual, la vamos a utilizar como magnitud por dirección por sentido. Donde la dirección pues va a ser una para, pues va a tener componentes I, J, K dependiendo de yo para dónde me estoy moviendo. Ahora quiero que traigamos esto mismo, pero que lo traigamos para Unity. Entonces voy a crear aquí tengo una que se llama clase fundamentos design, me voy a crear aquí un script que se llama motor design. Y lo que voy a hacer es pues, que el personaje efectivamente se pueda mover. Entonces acá voy a tomar estas mismas ecuaciones que planteé acá. Primero necesito la velocidad, pero para encontrar la velocidad necesito la magnitud, la dirección y el sentido. Pero la magnitud pues resulta que podría ser un atributo que se le elige al personaje. Es decir, esto me va a definir si el personaje va a andar más rápido o despacio. Y podría ser que sea un atributo pues que elige el desarrollador, pues con base en pruebas que haga o lo que sea. Entonces aquí le voy a poner un 8. Luego viene la dirección, entonces voy a crear así, lo voy a crear por acá. La dirección, voy a crear una que se llame dirección X. Y va a ser un vector 3. El vector 3 es un tipo de dato, así como tenemos float, así como tenemos int, como tenemos double, existe también vector 3. Pues voy a decir una variable tipo vector 3
aquí para hacer la simplificación, siendo estricto, pues el vector 3 realmente es una estructura y por eso es diferente a las variables que hemos visto, porque nuevamente no es una variable sino una estructura. Aquí pues como por facilidad del tema lo mencionaré como variable. Entonces creo una variable tipo vector 3. Esta variable tipo vector 3 es como si fueran tres variables tipo float juntas, una variable para el eje X, otra para el eje Y, otra para el eje Z. Entonces vamos a decir que se tiene 1 en Y, 0 en J y 0 en K. Y ella cree mi vector 3 que me va a representar una dirección en X. Voy a crear una variable para el sentido que va a ser positivo. Voy a crear ahora sí la variable para la velocidad. Ya sabemos que la velocidad es magnitud por dirección por sentido. Entonces velocidad va a ser igual a magnitud por dirección por sentido. Ya calculé la velocidad. Ahora, como tengo la velocidad, puedo calcular el desplazamiento es durante cuánto tiempo me moví a esa velocidad. Como vamos a calcular el desplazamiento que hay, son desplazamientos pequeñitos, posición anterior y posición actual, pero esto está pasando en un solo frame. Es decir, en el frame 1 estaba aquí y en el frame 2 ya está aquí. De hecho, esas distancias pues son súper pequeñitas. Y esas distancias pequeñitas, ese desplazamiento pequeñito también tiene un tiempo pequeñito. Si solo estoy calculando la posición entre un frame y otro, el tiempo que pasó entre un frame y otro es el que se conoce como el delta time. Es decir, es un poco como que fuera ese pedacito de desplazamiento o ese delta de desplazamiento va a ser igual a la velocidad multiplicado por un delta de tiempo. Y ese delta de tiempo o ese pedacito de tiempo que pasó entre cada frame es el que se conoce como time.delta time. La velocidad si la conozco, esto lo que me va a dar es ese pedacito que se desplazó entre este frame y este frame. Entonces ya tengo acá vector 3, desplazamiento, va a ser igual a velocidad multiplicada por tiempo, time.delta time, y ya tengo este desplazamiento, ya solo me falta sumárselo a la posición actual. Mirando aquí en Unity, ¿cuál es el componente que tiene la información? Porque nosotros hemos movido la masa, cuando necesitamos la masa accedemos al Rigid Body, si necesitamos el color accedemos al renderer, si necesitamos la posición, ¿a qué componente deberíamos acceder? Al transform, exactamente. Entonces el transform es el que tiene la información de la posición. Siendo así, pues yo podría crear aquí un componente transform, digamos mi transform, luego acá el get component, igual a get component, transform, y ya utilizarlo. Sin embargo, hay una particularidad y es que el transform es el único componente que no necesita get component. Puedo hacerlo aquí directamente. O sea, simplemente puedo utilizar la variable transform y ya internamente tiene el get component, no hay que ponerlo. Entonces, transform.position, a la posición anterior voy a incrementarle el desplazamiento para poder encontrar la posición nueva. Miremos el funcionamiento de este código que se llamó motor design. Le doy play y efectivamente el tanque se está moviendo para la derecha. Voy a quitarle la rotación. Le doy play y el tanque se está moviendo para la derecha, como vemos ahí. ¿Por qué se está moviendo para la derecha? Porque le puse una dirección en X, un sentido en X y una velocidad. Pero supongamos que yo cambiara esto por un -1. ¿Para dónde se va a mover? Poco participativo. Si el sentido está en -1, ¿para dónde se movería? Al sentido contrario. Eso, que sería en este caso a la izquierda. Entonces aquí se mueve para la izquierda. Ahora voy a hacer esto mismo, pero lo voy a hacer con Z. Entonces tengo dirección en Z, que ya es 0 en Y, 0 en J, 1 en K. Sentido Z. Digamos que esto va a ser 1, este también va a ser 1. Velocidad en Z, que va a ser con la dirección en Z y el sentido en Z. Y el desplazamiento pues lo puedo calcular como la suma de la velocidad en X más la velocidad en Z, suma de vectores normal, pues la suma de vectores es una operación que existe en la matemática, más la velocidad en Z multiplicado por el tiempo me da el desplazamiento. Cuando le doy play debería moverse diagonal hacia arriba porque tengo
sentido en profundidad y en este. Bueno, pero ahora la verdadera pregunta es ¿quién controla si me muevo para la izquierda o para la derecha? Sí, el jugador. Entonces acá voy a cambiar esto por input.graxis horizontal. Y voy a cambiar este por input.graxis vertical. Graxis lo que funciona es que me permite obtener la información de un joystick o de un teclado. Aquí lo voy a probar, pues de hecho con un joystick, pero con teclado también funciona horizontal. Me va a dar -1 si presioné la tecla de la izquierda o la A. Y 1 si presioné la tecla de la derecha o la D. Y me va a dar en el vertical me va a dar 1 si presioné la W o la flecha arriba y me va a dar -1 si presioné la S o la flecha de abajo. Y lo mismo pues con el joystick me va a dar los valores también entre -1 y 1. Eso significa que cuando yo me mueva, sí, dígame. Una pregunta, ¿el nombre tiene que estar igual en mayúscula para que sea reconocida la tecla? Exactamente, porque la tecla está definida en el Edit, Project Settings, Input, y aquí en Input hay algo que dice horizontal y está con H mayúscula. Entonces tiene que poner ese mismo nombre de acá. Ah, ok, gracias. Entonces aquí con mayúscula inicial ahí ya está. Y ya sé que si yo muevo el joystick para la derecha, esto me va a dar 1, o sea que se va a mover para la derecha, y si lo muevo para la izquierda, me va a dar -1, o sea que se va a mover para la izquierda, pero acá le voy a dar play. Aquí estoy yo con un joystick, voy a moverme y efectivamente pues me puedo mover con el personaje. Pero no solo eso, sino que si yo muevo el joystick despacio, el carro también se mueve despacio. Y si presiono el joystick a fondo, ahí sí se mueve rápido. ¿Por qué razón ocurre esto? Porque el sentido, cuando el joystick, perdón, con el Graxis se comporta de forma continua. Si yo presiono el joystick al fondo me va a dar 1, pero si yo presiono el joystick un poquitico a la derecha me va a dar, digamos, 0.1, 0.2 o 0.5, dependiendo de qué tanto o qué tan poquito mueva el joystick. Entonces ya aquí resolvimos un tipo de movimiento. Pero podríamos pensar como, bueno, no, pero yo para mi tanque, yo no quisiera un movimiento que sea basado como en moverme para la izquierda y para la derecha, sino que yo quisiera girar y hacia donde yo esté girando, que el personaje se mueva. Entonces voy a cambiar el tipo de movimiento porque ahora necesito rotación. Yo quiero nuevamente que con la flecha izquierda o derecha el personaje rote y con la de arriba se mueva. Entonces necesito otra variable nueva que va a ser la velocidad de rotación. Entonces tengo una velocidad preangular. Esta estaba expresada en metros por segundo, es decir, el tanque se movía 8 metros en un segundo. La angular está expresada en grados sobre segundo. 8 grados en un segundo es supremamente lento. Piensen ustedes cuando están parados, uno en un solo segundo es capaz de dar toda una vuelta entera. Entonces uno se mueve 360 grados en un segundo. En un tanque que sea más pesado podríamos pensar en que se mueve 90, 180 grados por segundo. Esto quiere decir que es capaz de dar media vuelta en un segundo. Esto por si acaso pongo aquí, las unidades de esto son grados sobre segundo. Y ya sé que esta rotación quiero hacerla es con el eje X, o sea que este eje X ya me va a servir es para rotar. Primero vamos a entender cómo funciona la rotación a través de algo que se llama los ángulos de Euler. Aquí tengo mi personaje. Los ángulos de Euler se comportan como pivotes de rotación, como unas bisagras. Entonces voy a tomar ese personaje y rotarlo en X. Cuando lo roto en X es como si fuera un futbolito, como los muñequitos de futbolito que tienen una barra en la mitad, que sería esta barrita roja de acá, y cuando rotan pues solo se pueden rotar de esta forma. Cuando lo roto en Y es como si ya el pivote o la bisagrita estuviera aquí en Y, entonces rota de esta forma, y en Z pues será de esta. Como seguramente habrán notado, la rotación que me interesa está en Y. Entonces la dirección de la rotación, va a ser 0 en X, 1 en Y y 0 en K, de modo que rote como yo quiera. Voy a cambiarle el nombre acá se me olvidó cambiar el nombre de los dos. Aquí le voy a cambiar el nombre a sentido de rotación. Y ya aquí inclusive voy a cambiarle el nombre a magnitud de rotación. Y ya tengo aquí mi velocidad, que va a ser mi magnitud de rotación por la dirección de rotación, por el sentido de rotación. Y ya voy a cambiar el desplazamiento porque otra vez se va a desplazar solo en Z.
pero también necesito un desplazamiento que va a ser el desplazamiento de rotación, muy parecido a estas dos líneas de acá. Entonces ya se va a hacer el desplazamiento, pero de la rotación, que va a ser la velocidad de rotación, que es esta de acá, multiplicada por el tiempo. Solo que ahora no se lo incremento a la posición, sino que se lo tengo que incrementar es a la rotación, que se llaman los ángulos de Euler. Entonces ya, lo que sea que me mueva acá, que rote acá, se lo paso a la rotación del personaje. Y lo que me mueva se lo paso a la posición del personaje. Cuando le doy play, aquí esto es lo que ocurre. Ya mi personaje efectivamente puede rotar y el personaje se puede mover. ¿Cuál es el problema? Que yo miro para allá y se está moviendo, pero no se está moviendo hacia donde está mirando. Él rota y se mueve para otra parte. Entonces ya tenemos más o menos resuelto. Para entender qué está pasando, tenemos que entender el concepto de ángulos locales. Entonces aquí los ángulos, perdón, de las direcciones. Entonces miremos aquí en el mapa de Unity, el eje Z es esta línea aquí azul. O sea, este es el Z de Unity, para donde está apuntando, como para allá. Pero el Z del personaje es este de acá, hacia donde me apunta esta flechita azul. Entonces el Z del personaje y el Z del mundo son diferentes. Yo necesito que el personaje se mueva en el Z local y no en el Z del mundo, que es como lo está haciendo en este momento. Para eso, aquí, yo cuando creé el eje Z, este es el eje Z del mundo, pues ahí le estoy diciendo 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, este es el eje Z del mundo. Si yo quiero el eje Z local, utilizo transform.forward. Asimismo existe transform.right y transform.up para decirme el eje Z local o el eje X local o el eje Y local. Como ya tengo el eje Z local y le estoy diciendo que se desplace en el eje Z local, ya es muy diferente porque ahora sí puedo moverme libremente para donde yo quiera. Y ya tengo el control de un personaje completamente funcional. Si los colliders les quedaron bien puestos, pues no debería poder traspasar nada del escenario. Que es lo que ya pueden probar, pues porque ya tienen el escenario, que fue lo que hicieron para la clase de hoy. Esto es como respecto al movimiento. Para la próxima clase van a tener varias cositas para tener resueltas. Pues ya la idea es que tengan todos el movimiento del personaje, pero le van a cambiar algo. Y es que van a hacer que el personaje suene más fuerte si está en movimiento, así no está en movimiento. Para ponerle sonido, esa es la tarea para la próxima clase. Nuevamente pues elegiré a alguien al azar. Para que el personaje suene, pues le ponen el componente audio source. Y ya hay un clip de audio que está entre las pistas que se llama el Engine Driving o el Engine Idle. Creo que perdón, yo lo escucho. Ah, no, pero sí, es el Driving, Entonces le ponen el Engine Driving. Disculpen, me equivoqué acá. Se lo arrastran hasta acá. Y lo ponen en loop. Aquí cuando le den play, pues usted no les va a llegar el audio, pues porque esto no comparte el audio. Pero ahí hay un audio pues de un motor sonando súper fuerte. ¿Qué van a modificar? Que si el tanque está en movimiento, el volumen va a ser alto. Pero si el tanque está quieto, el volumen va a ser muy bajito. Es como el motor no se está esforzando tanto porque está quieto, entonces va a sonar bajito. Y si se está moviendo, el volumen va a sonar fuerte. Esa es la tarea para la próxima clase. Voy a terminar de redactarla bien en la página, pero igual pues ya está aquí en la página del curso escrita. Solo que me falta pues organizar que quede claro que es para la próxima semana, etcétera, etcétera. Esa sería la tarea para la próxima semana, y ya la próxima semana pues seguimos con otros temas. Para eso pues obviamente tendrán que replicar la parte del movimiento del personaje, verificar que les funcione y luego decir poner la parte del audio y controlarla. Puede ser en el mismo script que hagan el control. Eso sería todo por hoy. ¿Alguna pregunta antes de que termine?